4 de la mañana. Cuando entraron a la oficina, primero entré en Msiaviti, venía meditando. Tal vez esa sonrisa que sabemos Que cuando se hace más grande es porque está pensando en una tontería que va a traer consecuencias a todos a su alrededor. También venías allá. Ella sí venía algo preocupada. Tenemos que recordar que de todos los miembros de la comunidad oscura de Ciudad Lucero, Saya es la más joven. Tal vez 50 años de inmortalidad, mientras que en Msiaviti, con sus 80 años, y Magnus y Leopoldo, con sus poco más de 400 años, tal vez un poco más, estamos hablando que ellos peleaban en los coliseos, en un imperio ya decadente, gobernado por los hijos de la noche. mientras que Joseph tal vez sea el más antiguo, porque cuando hablas con él y le preguntas cómo eran aquellos días, Él siempre te dice: los hijos de la luna, los hijos de la pluma, los hijos de los cuernos, los hijos de las garras, los hijos de las profundidades, gobernaron la tierra. por mandato divino de la luna. Y ahí es donde A veces me cuestiono sobre él, Él habla. de un mandato divino de la luna. Él dice que la luna, Es el creador de todos. Él dice que antes También viví en clanes enormes y todos eran como él, enormes seres antropomórficos. de facciones de murciélago. A veces me he preguntado Si nosotros descendemos directamente de Joseph, oh Joseph, es otra cosa. aparte de nosotros. Pero todos estaban ahí reunidos y el punto, la película, Pero no era para criticar la película. era para hablar completamente de lo que cada quien vio. Primero, Msiaviti se dirigió a Magnus y le dijo, jefe, ¿usted sabía que el sol no nos mata? y lo decía, Mientras jugaba con cucharas que sabrá Dios de dónde había sacado, de su pesado abrigo, y estaba meditando. con esa sonrisa. Magnus rápidamente le dijo, sea verdad, O no sea verdad, tú no vas a salir, a experimentar con tu cuerpo porque si no es verdad, y te haces cenizas. nadie te va a poder ayudar. Y acto seguido Se levantó tomó un abrecartas y empezó a jugar con él, mientras caminaba pensativo. en círculos. Después Saya dijo, Pero Magnus, todo lo de esa película son cosas que están escritas en los libros de los hijos del arte, y de los hijos del oro. es historia verdadera. Un humano tuvo acceso a eso, ¿Sabes lo que va a pasar con los viejos de aquel lado? cuando vean todo esto? Joseph era el más sorprendido porque decía, Qué maravillosa película, seguía pensando, que todo era ficción. pues él no llevaba Más de 10 años despierto, y trabajando para Magnus. Había pasado mucho tiempo encerrado jugando con un abaco y sacando números, para cobrar una antigua deuda. pero Leopoldo sí se veía preocupado, Porque él sí conocía, mucha de la antigua historia, y cuando él habló, de la estructuración de los clanes. Magnus dijo:
dije, puede ser coincidencia. no lo sé. Tal vez uno de nuestros congéneres, Ya viejo, antiguo, encontró un humano. le narró todo esto Le iba a regalar el don y se arrepintió. y después se hizo gracia. Que hicieran una historia sobre ello. No hay que sacar conclusiones. Mac nos preguntó Si alguien sabía cómo era el director. o el guionista, Nadie sabía nada. hasta que el propio Magnus Dejó caer un reportaje que hablaba sobre un tipo excéntrico. al que no le gustaban las cámaras. Lo que él no podía asegurar, Era que fuera un hijo de la noche porque decían que daba entrevistas a cualquier hora del día. y a veces Le encantaba estar a pleno sol tomando un café en las calles del viejo mundo, o comiendo algo sencillo afuera de algún puesto ambulante, del nuevo mundo. mientras daba la entrevista. De hecho, Todos decían lo mismo. en las entrevistas, Un tipo agradable de voz amable, que te invitaba a seguir escuchándolo. pero lo misterioso Es que nadie podía describirlo. sabían que estaba ahí, pero no sabían cómo. Ni cómo explicar su existencia.